Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 18. Capítulo 18. Para Shata Haremot. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Eterno su Dios, conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim, donde ustedes habitaron, no harán, y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, donde yo los llevo, no harán, y no sigan sus costumbres. Entonces, aquí vamos a hablar. La Torah va a hablar sobre la prohibición que hay de no practicar ni hacer lo que hacían los pueblos en aquella época, que la mayoría obviamente tiene que ver con idolatría, y si no con idolatría, con las cosas que ellos utilizaban para hacer magia, kishufim, todo ese montón de cosas que ellos hacían en aquella época también, que está prohibido hacer. Dice Rashi: yo soy el Eterno su Dios, yo soy aquel que en el Sinai dijo: yo soy el Eterno tu Dios, y cuya soberanía aceptaron sobre ustedes. Ahora acepten mis decretos. Dice: este capítulo expondrá las leyes acerca de las relaciones sexuales prohibidas. El mencionar el concepto de que el Creador es el Eterno, el Dios de ustedes, tiene como propósito introducir la razón fundamental por la que hay que obedecer dichas leyes. Puesto que en el Sinai aceptamos su autoridad, ahora estamos obligados a aceptar sus leyes, cualesquiera que sean, e incluso si se trata de prohibirnos ciertos tipos de relaciones sexuales. Rabbi dijo: sabido y revelado era ante él que los judíos eventualmente iban a dejarse arrastrar por las relaciones sexuales prohibidas en los días del profeta de Esra, ¿sí? Después del exilio de Babel. Ahí dice que los judíos empezaron a casarse, sobre todo los Kohanim también, con mujeres gentiles. Unas se convirtieron, otras prácticamente ellos cuando regresaron, Esra les dijo que tenían que dejarlas, o se convirtieron o las dejaron. Es por esta razón que en este versículo Dios los confrontó con un decreto cuyo fundamento es: yo soy el Eterno su Dios, como diciendo: sepa quién es el que les impone decretos, un juez que castiga y es fiel para otorgar recompensa. La expresión yo soy el Eterno tu Dios, su Dios, expresa dos conceptos. Por un lado, el nombre inefable representa el atributo divino de misericordia, la cual es asociado con su calidad de recompensar al ser humano. Por otro lado, el nombre de Elohim, ¿sí?, representa el atributo divino de justicia, indicando su cualidad de juez para juzgar e imponer castigos cuando sea necesario, como dice el Maharal Miprag. Conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim, este versículo nos informa que en aquella época las prácticas de los Mitzrim, de los egipcios y los Kenanim, eran más degeneradas que las de otras demás generaciones, y que los Mitzrim, egipcios, del lugar donde Israel habitó, la tierra de Goshen, eran los más degenerados de todos. Esto es lo que se infiere del hecho de que aquí la Torá por un lado menciona las prácticas de Egipto y por otra enfatiza el lugar donde habitaron. Estas dos frases son interpretadas como cláusulas independientes, pues la segunda frase sería redundante si solamente se refiriera a la tierra de Egipto, ya que es obvio que fue en Egipto donde habitaron. Así explica el Maharal de Praga. Seguimos: donde yo los llevo. Donde yo los llevo, dice Rashi, este pasaje nos informa que los pueblos que fueron conquistados por Israel, los kenanitas, eran los más grandes, eran los más degenerados de todos. Este comentario aparentemente contradice lo anterior. En efecto, Rashi primero dijo que las costumbres de los Mitzrim de los egipcios eran las más grandes, lo más degeneradas de todas, pero aquí dice que la de los kenanitas era las peores. Pero no hay contradicción. Rashi comenta por orden de gravedad. Las costumbres de los egipcios en general eran más degeneradas que los demás pueblos, excluyendo a los de la tierra de Canaán. Las de los egipcios que vivían en la tierra de Goshen eran peores que la de las demás regiones de Egipto, y finalmente la de los kenanitas era la más perversa que la de todos, incluyendo la de los egipcios. Así se explica. Y no sigan sus costumbres, dice Rashi. ¿Qué fue lo que la escritura había dejado de mencionar para que fuera necesario añadir esta prohibición? En realidad, esta frase se refiere a sus tradiciones, aquellas cosas que le han sido grabadas como si fueran estatutos fijos, como los teatros y los estadios. Por su parte, Rabbi Meir dijo: estos jukot, estas leyes, son las costumbres habituales que los Emoraim o los maestros han enumerado. Vamos a ver.
En el Tratado de Shabbat 67 Aleph Bet, los sabios talmúdicos enumeraron diversas prácticas supersticiosas prohibidas por construir costumbres de los Emorim. Ahí mismo, Rashi define la expresión costumbre de las Emorim como el término general Nihush. Nihush quiere decir que significa como hechicería o encantamientos, aunque esta prohibición no se limita a la hechicería, sino a cualquier tipo de superstición. Es posible que a las supersticiones se les haya dado el nombre de costumbres de los Emorim, que era uno de los pueblos de Canaán, porque esta práctica era muy prevalente entre ellos. Seguimos, llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos. Yo soy el Eterno su Dios. Llevarán a cabo mis juicios, y estas son las leyes enunciadas en la Torá con juicio, las cuales aun si no hubieran sido enunciadas en la Torá, hubiera sido benéfico enunciarlas. Es decir, hubiera sido provechoso para el buen desarrollo de la sociedad humana que la razón humana los enunciase, sin necesidad de que la Torá los prescribiese. El Midrash, sobre el cual Rashi se apoya para este comentario, trae como ejemplo de este tipo de leyes las prohibiciones con respecto al robo, el asesinato, la promiscuidad sexual, la idolatría y la blasfemia. Ramban también lo cita, lo cual implicaría que para él los mishpatim no solo atañan al buen gobierno de la sociedad, sino que también incluyen cualquier otro precepto racional, aunque no sea de carácter social. Quiere decir de que si no hubieran sido denunciados en la Torah, el intelecto eh, este, el intelecto de la persona, con el intelecto se hubiera podido llegar por lo menos al saber que lo que se está haciendo es mal, ¿sí? En ese caso, ahora que la Torah lo dio, ahora que lo decretó el Eterno, Hashem, entonces la persona debe hacerlo no porque el intelecto le dice que está prohibido, sino porque así Hashem dice que hay que hacerlo. Y guardará mis decretos. Dice Rashi, estas son las leyes que constituyen un decreto del omnipresente contra las cuales la inclinación del mal y los seres inclinación del mal de los seres humanos objeta. ¿Por qué hemos de guardarlas? Y contra las cuales también objeta las naciones del mundo. Por ejemplo, la prohibición de comer puerco, vestirse con shatnes, que es lana y lino, y el purificarse del contacto de un cadáver humano por medio de las aguas de purificación. Por esta razón se declara aquí: yo soy el Eterno, lo cual implica: yo les he impuesto mi decreto, no les está permitido desertarse de él. Es decir, son leyes ordenadas por Dios cuyo fundamento no está en la razón humana, sino en la sabiduría divina. Con respecto a la categoría de preceptos de la Torá, que son definidos como decreto o estatuto divino, el Maharal de Praga señala lo siguiente: cuando decimos que la razón de las leyes no fue revelada al ser humano, ello no quiere decir que él no sea capaz de comprenderlo en absoluto, quiere decir que no será capaz de comprenderlos completamente, pero sí en parte. Seguimos. Para andar en ello, dice Rashi, esto quiere decir que no te debes desembarazar de ellos, que no digas: ya he aprendido la sabiduría de Israel, ahora iré y aprenderé la sabiduría de las demás naciones. La frase anterior ya afirmó que hay que guardar los decretos de la Torá, lo cual se refiere a su cumplimiento. Enfatizar que además que hay que andar en ellos implica que en todo momento hay que seguir dentro del marco de referencia que ellos representan, estudiándolos y no dejándolos a un lado para estudiar otras cosas que no te va a ayudar en nada. Porque por sí, como trae el Balatania, que la sabiduría de las naciones, esa sabiduría de ellos viene de la Sitra Achra y no de la Kedushá. Ahora, cuando está permitido, por ejemplo, se sabe que el Rambam, él era Rofé, él era doctor, y hubieron otros rabinos que también tuvieron alguna labor o una cosa que se hacía. También el Ramban, se sabe, el Ramban Nachmanides, con Nun. Nachmanides también se sabe también que era Rofé.
pero cuando en verdad se puede utilizar y cuando no se puede utilizar. Si lo utilizas para buenos métodos, que es para santificar el nombre de Hashem, porque lo necesitas para ¿cómo que se llama? La, la, porque es tu trabajo, porque se lo necesita para el sustento y eso, no hay problema. De ahí se puede hacer, ya que ahí este, se pueden sacar esas nitzotzot, se puede agarrar para bien y sacar esas nitzotzot que hay en eso que él estudia. Pero si lo está estudiando solamente por estudiarlo o como solamente para saberlo y más nada, no está bien. Al menos que sea para estudiarlo porque se necesita para saber algo que tiene que ver con la Torah. Eso es diferente. Porque incluso cuando estaban en la época del Sanedrín, ellos estudiaban incluso la magia. Sabían hacer magia, sabían los nombres de los demonios y todo ese tipo de cosas que ellos hacían, hechicería y todo eso, porque para ellos era fundamental saberlo para cuando ellos hacían juicio a una persona para saber qué fue lo que él hizo. Si lo iban a sacar a muerte o no, tenían que saber qué tipo de idolatría, qué tipo de hechicería o magia o qué habían hecho. Entonces para eso era fundamental que ellos supieran. Entonces en ese caso también se puede. Guardará mis decretos. Este versículo fue anunciado para incluir las demás leyes particulares concernientes a esta sección de la escritura que mencionó explícitamente. Según otra explicación, este versículo fue enunciado para adjudicar el guardar y el llevar a cabo los decretos, tal como se indica en el versículo, y el guardar y el llevar a cabo a los juicios, como se indica en el versículo precedente. Pues en el versículo precedente solo se había adjudicado al llevar a cabo y al guardar a los juicios, y por eso aquí era necesario adjudicarlos también a los decretos. Seguimos, guardará mis decretos y mis juicios, los cuales el hombre hará y vivirá por ellos. Yo soy el Eterno, vivirá por ellos en el mundo venidero. Va a vivir por ellos, gracias a ellos. Gracias a lo que él haya cumplido aquí, como haya cumplido las mitzvot, como dice el Nefesh HaChaim, la persona a la final, a través de ello, la persona construye su mundo venidero a través de lo que él cumple aquí, cómo lo hizo y todo lo demás. Ese va a ser a la final el disfrute que él va a tener en el mundo venidero. Quiere decir que eso es lo que dice, que Israel tiene parte del mundo venidero, tienen parte, que sea como dice en la boda de Cosnis, tiene parte de este mundo para poder construir el mundo venidero. ¿Y cómo lo construye? A través de lo que él cumple, cómo lo cumplió, las mitzvot y todo lo demás. Eso va a ser a la final el mundo venidero de cada uno. Pues si afirman que se refiere a la vida de este mundo, dice Rashi, esto no podría ser, ya que acaso no es el destino inevitable del ser humano morir. Yo soy el Eterno, dice Rashi, fiel para pagar recompensa. De todas maneras, como dicen los sabios en el Talmud, ellos explicaron aquí, dice para vivir por ellos y no para morir por ellos. De aquí se sabe también de que si una persona, por lo menos en Shabbat, está enfermo, ¿sí? Se profana el Shabbat. Se tiene permitido profanar el Shabbat por esa persona para que no muera. Profanas un solo Shabbat para que él pueda vivir muchos Shabbatot después y pueda así cuidar el Shabbat. ¿Qué? Para vivir y no para morir. Ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir la desnudez. Yo soy el Eterno. Ningún hombre, dice aquí, esto fue anunciado con el propósito de aplicar la prohibición a las mujeres lo mismo que a los varones. Por esta razón, en el texto hebreo, el verbo tikrebu es enunciado en plural. O sea que no deberán aproximarse, así debería ser en español también. A pesar de que es usual que la Torah se exprese en plural, en este caso hay una anomalía en el lenguaje que se utiliza. Es aquí. Aunque en la Torah existe el principio general de que si bien las mujeres no están obligadas a cumplir los mandamientos positivos, en todos los casos están obligadas a no transgredir ningún mandamiento negativo, aquí la Torah desea enfatizar que las mujeres sí están incluidas en la prohibición de las relaciones sexuales prohibidas, porque se pudo haber pensado que puesto que en general son agentes pasivos en la relación sexual, a ellas
no se le debería aplicar la prohibición si usted jajamim hace agente pasivo cuando ella se acuesta, se acuesta, ¿sí? En este caso, ¿quién es el que está? Ella es como un pasivo, ¿sí? Mientras que el hombre es activo. De eso trata. Yo soy el Eterno, fiel para pagar recompensa. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirá. Ella es tu madre, no deberá descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre, esto se refiere a la esposa de tu padre. O quizás no significa eso, sino que debe ser explicado según se implica de las palabras. Para demostrar que la expresión desnudez de tu padre se refiere a su esposa y no a él mismo, se hace la siguiente analogía. Aquí está anunciada la desnudez de tu padre. Y más adelante también está anunciada la desnudez de tu padre. Ahora bien, así como en aquel caso la Torá se refiere a la esposa del padre, así también en este caso se refiere a la esposa del padre. Quiere decir a la esposa del padre que no es tu madre, obviamente, ¿qué? Eso es lo que quiere decir. Dice, entre los Tanaín y los sabios talmúdicos hubo una diferencia de opinión con respecto a la interpretación de la expresión de tu padre. Según Rabbi Judá se refiere a la esposa del padre, según los demás sabios se refiere literalmente al padre. Según ellos, la Torá prohíbe aquí el acto homosexual con el padre, con lo cual es transgresor, con lo cual el transgresor incurriría en dos prohibiciones, la prohibición normal del homosexualismo y la prohibición de hacerlo con el padre. Sin embargo, Rashi explica esta explicación según la opinión de Rabbi Yehuda, puesto que opina que el sentido mismo de la expresión referida a un hombre implica más a su esposa que a él mismo. Así me vi Maharal de Praga. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, la desnudez de tu padre es. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirá su desnudez. La desnudez de tu madre dice aquí de que a fin de incluirla en la... Esta frase fue enunciada a fin de incluir en la prohibición el caso de que su madre no sea la esposa de su padre. ¿Okay? Por ejemplo, el caso de que su madre no haya estado casada con su padre, sino que éste la haya fecundado fuera del matrimonio. La desnudez de la mujer de tu padre, este versículo es necesario para ampliar la aplicación de la prohibición incluso después de la muerte del padre. En el versículo anterior, la Torá ya anunció explícitamente la prohibición de tener relaciones con la esposa del padre, por lo que este versículo pareciera redundante. En realidad, aquel versículo prohíbe tal relación en vida del padre, por lo que aquí se enuncia de nuevo la prohibición para incluir a la viuda del padre. Hija de tu padre, en esta prohibición también se aplica a la hija de una mujer violada por el padre. El versículo simplemente habla de la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, sin especificar que se trata de la hija de la esposa del padre, lo que implica que se refiere a cualquier tipo de hermana, no importa cómo haya nacido. Dijimos nacida en casa o nacida afuera, ya sea que le digan a tu padre, puedes mantener por esposa a esta mujer que es la madre de tu hija, o ya sea que le digan debes enviar fuera a su madre, por ejemplo en el caso de una mamseret o de una netiná, que en ese caso él no tenía por qué haberla tomado y tiene que expulsarla, pero nació de ella una hija. También aquí está hablando de eso. Seguimos. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubrirás su desnudez, ya que son tu propia desnudez. Dice aquí Rashi, este versículo habla acerca de la hija de una mujer que él violó, con la cual no se casó. La prohibición de tener relaciones sexuales con su propia hija y la hija de su hija, la aprendemos el versículo donde se enuncia en el caso de la desnudez de una mujer y de su hija, acerca del cual la Torá dice también que no la descubrirá, ya sea que ella sea hija de él mismo o de otro hombre. ¿Okay? La Torá ya prohíbe a la nieta de la esposa de un hombre ¿qué razón habría para enunciar aquí la prohibición de la nieta de él? Es obvio que la nieta de él es la misma que la nieta de ella, si es que este versículo se refiere a la nieta de él como con su esposa. Por esta razón forzoso es explicar este versículo en relación a la nieta de él, que no sea la nieta de su esposa, la nieta de él con una mujer que él violó o con la que no se casó. Por esta razón, de esta mujer, solo la que sea nieta de él le estará prohibida, pero no la nieta de ella por parte de otro hombre.
Seguimos la desnudez, la hija de la hija de la mujer de tu padre, nacida a tu padre, ella es tu hermana, no descubrirá su desnudez. Dice Rashi, si la Torah prohibió el caso anterior, con mayor razón estaría prohibida la relación sexual con tu propia hija nacida de una violación. Sin embargo, puesto que no se infiere un mandamiento negativo por medio de la lógica humana, los sabios aprendieron ese caso de una que será Shabbat en el Tratado de Yevamot. La prohibición de tener relaciones sexuales con una hija nacida de la unión con una mujer fuera del matrimonio violada no fue enunciada explícitamente por la Torah, solo la nieta de tal unión fue enunciada. Ahora bien, aunque no haya sido enunciada, puesto que es algo que a todas luces es lógico, se hubiera podido prescindir de un versículo explícito y derivar esa prohibición por un medio de una inferencia lógica. En este caso, como un razonamiento de mayor a menor también. Sin embargo, en la Torá existe el principio legal de que no se deriva una prohibición que comporte un castigo de una inferencia lógica, por lo que no es posible hacerlo. O sea, no se puede utilizar un razonamiento de menor a mayor para darle un castigo a alguien. No nos vamos a meter en la profundidad de por qué, pero eso no se hace. De aquí la necesidad de aprender el caso por medio de una que será Shabbat. La razón por la cual es lícito aprender tales provisiones una que será Shabbat y no de un Kal Vajomer es que este depende enteramente de la lógica humana, mientras que la que será Shabbat únicamente es válida cuando es recibida por tradición, que la recibió de su rabino. Puesto que es posible que la lógica humana falle, no es posible utilizarla para prescribir una prohibición de la Torah, ni mucho menos castigar por ella al transgresor. Aquí da una explicación de por qué no se puede utilizar. Una razón simple para poderla entender. Ahí obviamente una razón mucho más a fondo por qué no se puede utilizar. De resto, vamos a ver aquí. Seguimos, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirá ya que es la carne misma de tu padre. Esto enseña que no es sujeto de castigo por su hermana nacida de la unión de su padre con una esclava kenaní o una mujer gentil, puesto que más arriba la Torah habla de la prohibición de tener relaciones con una hermana nacida afuera, en un caso donde se le dice al padre echa afuera a esa mujer. Se podría haber pensado que esta prohibición también se aplica a una hija nacida de una esclava kenanit o de una mujer gentil. Para indicar que no es así, este versículo declara la hija de la mujer de tu padre. Esto implica que la prohibición solo se aplica a la hija de una mujer que sea apta para el matrimonio según las leyes de la Torah. Los lazos del matrimonio entre un varón judío y una mujer gentil o una esclava kenanit no son válidos. Es por esta razón que estas dos mujeres en ningún caso pueden ser consideradas esposas de tu padre, y además la hija nacida de tales uniones tampoco puede ser considerada como hermana. Por lo tanto, si un individuo tuviese relaciones con su hermana, hija de una mujer gentil o una esclava kenaní, no transgrediría la prohibición de tener relaciones con su hermana. Seguimos, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirá ya que es la carne misma de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirá a su mujer, no te aproximarás, tu tía es. ¿Y cuál es la desnudez de él? Pregunta Rashi, lo que se enuncia inmediatamente después, a su mujer no te acercarás. La desnudez de tu nuera no descubrirás, es la mujer de tu hijo, no descubrirá su desnudez. Dice aquí, la mujer de tu hijo, es como si esta frase dijera, yo Dios únicamente enuncié esta prohibición en el caso de que tu hijo tenga estado matrimonial con ella. Ello excluye a una mujer violada por tu hijo o con la cual no se casó, así como a una esclava kenanit y a una mujer gentil con las cuales tu hijo tuvo relaciones. La prohibición de tener relaciones sexuales con la nuera únicamente se aplica si se trata de una mujer con la cual el hijo pueda crear lazos matrimoniales acorde con las leyes de la Torá. Esto es lo que infiere del énfasis en el hecho de que es la esposa del hijo. Seguimos, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás la desnudez de tu hermano. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo o a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientes son, consejo pecaminoso es.
Dice aquí Rashi, la escritura solamente prohibió esta relación doble en caso de que haya matrimonio con la primera, es decir, con la madre. Por ello es que el versículo dice no tomarás, expresión que se refiere específicamente a tomar en matrimonio. Y asimismo, con respecto al castigo que se aplica a esta prohibición, se declara a un hombre que tome a una mujer y a su mujer, a una mujer y a su madre, expresión que también significa tomar un matrimonio en matrimonio. Pero si un hombre violó o sedujo a una mujer, se le permite casarse con la hija de ella. En ese caso, parientes son, significa que son parientes cercanas entre sí. Consejo pecaminoso, consejo o sugerencia, como lo traduce el Targum, sugerencia pecaminosa. La Torah define esta relación con esta expresión porque tu inclinación del mal te aconseja pecar haciéndolo. De hecho, la atracción por cualquier relación sexual prohibida es siempre producto de los malos consejos de las pasiones humanas. Por lo que en realidad la Torá debió haber dicho lo mismo con respecto a todas ellas, no, eso es cierto, pero en este caso la Torá definió a esta relación específica en términos de consejo pecaminoso porque cualquier otra relación prohibida posee una razón intrínseca que aparta al hombre de ella, ya sea a causa de la persona misma o a causa de un tercero. Por ejemplo, la relación con la madre propia está prohibida simplemente porque es la madre de uno, o tratándose de la esposa del padre que no sea la madre de uno. La relación está prohibida a causa del padre y no de la esposa. Y lo mismo se aplica en todos los demás casos. Pero tratándose de una madre y su hija, no hay razón intrínseca para prohibir la relación, puesto que por un lado no se trata de la hija propia y por otro lado de la madre de la hija se le está permitida. En consecuencia, es muy probable que un hombre se invente razones para justificar la relación y es por ello que la Torah enfatizó aquí que tales razones no valen, sino que son producto de la inclinación del mal. Y por otra parte, la Torah misma enunció aquí la razón por la que esta relación está prohibida, simplemente por el parentesco que hay entre ellas. No tomarás a una mujer junto con su hermana para hacerlas rivalizar, a fin de descubrir la desnudez de una en vida de ella, junto con su hermana, es decir, las dos al mismo tiempo. Ujú. Quiere decir mientras las dos estén vivas, pero sí se está permitido casarse con la hermana de la esposa después de la muerte de esta, de la otra. Para realizar y rivalizar, este verbo está relacionado con la palabra rival aquí, significa hacer las rivales entre sí. La envidia de ella, esto te enseña que si divorció a su esposa, no podrá casarse con la hermana de ella todo el tiempo que ella esté con vida. Entonces podrías preguntar aquí con respecto a Jacob Avino, cómo fue que tomó a las dos hermanas. Entonces de ahí se dice que él las tomó por mandato divino. No por él mismo, sino por mandato divino. Y aparte de eso, hay otra también de que eso fue antes de la entrega de la Torah. Incluso que está escrito que ellos cumplieron la Torah. Ramban explica de que ellos cumplieron la Torah solamente cuando estaban en la tierra de Israel. Cuando no estaban en la tierra de Israel, ellos no cumplían todo lo de la Torah. Y en ese momento, cuando él se casó con ellas, él estaba fuera de Israel. Por eso es cuando él toma primero a Lea y después a Rachel. Quiere decir de que quién tomó por decirlo así, incluso que él dijo que voy a trabajar 7 años por Rachel, pero a la final, él se casó primero con Lea. Por eso es que dice Ramban de que cuando ellos regresaron de nuevo a Israel, prácticamente murió Rachel. ¿Por qué murió Rachel? Porque cuando al él regresar de nuevo a la tierra de Israel, entonces cae sobre él cumplir toda la Torah completa y no puede cumplir la Torah en el caso que él está haciendo una prohibición de la Torah de casarse con dos hermanas. Por otro caso dice de que como aquí dice que no se case por ella por la rivalidad que hay entre ellas, en verdad entre Lea y Rachel no había rivalidad. ¿De dónde se sabe? De que Rachel a la final, ella le entregó todas las señales a ella, a Lea, para que no se avergonzara el día de su matrimonio. De ahí se sabe que ya no tenía ninguna rivalidad. Entonces dicen que por esa parte también, por eso fue que también pudo casarse con ellas. De todas maneras, más adelante vemos de que Rachel, cuando ve que su hermana tiene hijo, también ella también entra como en una rivalidad con su hermana
Sí, cuando la mamá le dice, me quitaste mi esposo y me quieres quitar también los dudaín de Rubén y todo eso, ahí entran como en una especie de rivalidad también. Entonces dice que también ahí no está bien. Si va, ¿sí? Si es por esa razón que se explicó después. Seguimos, no te aproximarás a una mujer durante su periodo de impureza menstrual para descubrir su desnudez. No yacerás carnalmente con la mujer de tu prójimo para hacerte impuro con ella. No entregarás a ninguno de tus hijos para que pase por Molech. Y no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Eterno. Dice aquí Rashi, Molech era un ídolo pagano de la época cuyo nombre era Molech, y este era el culto que le rendían. La persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de Molech, y ellos hacían dos grandes fogatas y hacían pasar el hijo a pie entre ambas fogatas. O sea, las dos fogatas eran como dos piedras grandes, así como dos muros, que colocaban, según lo que yo cuando estudiamos el Tratado de Sanedrín, porque ahí hay otra opinión, pero es como decir una enfrente de otra, ¿sí? Una enfrente de otra, el muro, y lo llenaban ¿qué? Lo prendían fuego, y en la parte del piso era como que ponían como lava o algo así, y encima colocaban, viste que a veces hay como juegos o cosas así donde la persona tiene que pasar un lado a otro, saltando un lado y eso y todo lo demás para que no caiga en el agua. Entonces era como prácticamente una cosa así que si caía, entonces se caía en la lava o en el fuego y ahí moría y ahí se quemaba y todo lo demás. Hay uno que dice que pasaba con el sacerdote o lo dejaba pasar solo, cosas así. De todas maneras era como una especie de sacrificio que ellos hacían en aquella época, cosa loca que ellos tenían en aquella época y Akadosh Baruj Hu lo prohíbe. No entregará, esta expresión se refiere a entregarlo a los sacerdotes paganos. Para que pase por el molej, esto se refiere al paso entre el fuego, como dijimos anteriormente. Seguimos, no yacerás carnalmente con un varón como se yace con una mujer, abominación es. Esto es la prohibición de homosexualidad. No yacerás carnalmente con ningún animal para hacerte impuro con él. Una mujer no se parará delante de un animal para aparearse. Perversión es, dice Rashi. Este tiene el significado de prostitución, desnudez y promiscuidad, dice Rashi. Según otra aplicación, se refiere aquí a la mezcla de revoltura del semen del ser humano con el semen de un animal. No se contaminen con ninguno de estos, ya que a través de todo esto se contaminaron las naciones que yo expulso delante de ustedes. La tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deberán guardar mis decretos y mis juicios y no harán ninguno de estas abominaciones, tanto el nativo como el prosélito que habite entre ustedes. Dice Rashi, que la tierra no lo vomite, esto puede ser comparado al hijo de un rey que fue alimentado con algún alimento repulsivo que no puede permanecer en su estómago, por lo que lo vomita. De igual modo, la tierra de Israel no puede soportar a los que cometen transgresiones, lo que significa también vaciar, ya que la tierra de Israel se vacía de ellos cuando los vomitas. Incluso que sean israelitas o lo que sea. Muchísimas veces puede ser que la persona piensa, no, yo me voy a dar una vuelta fuera del país, voy a dar una vuelta en Estados Unidos, esto no sé qué, y él no sabe que en verdad, dentro de todo eso, en verdad es que la tierra lo está expulsando. ¿Cuándo va a regresar? Vaya tú a saber. Sí, seguimos, pues los habitantes de la tierra que están delante de usted hicieron todas estas abominaciones y la tierra se contaminó, que la tierra no los vomite por hacerla impura, tal como vomitó al pueblo que estuvo antes de ustedes. Pues si alguien hace alguna de estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas de en medio de su pueblo. Guardará mi encargo a fin de no hacer ninguna de estas prácticas abominables que fueron hechas antes de ustedes y no se hagan impuros a través de ellas. Yo soy el Eterno su Dios. Dice Rashi, las personas que no lo hagan, esta frase implica tanto varones como mujeres. Guardará mi cargo, esto fue anunciado para advertir a la Corte de Justicia con respecto a las prohibiciones, y no se hagan impuros a través de ella, yo soy el Eterno, su Dios, pero si ustedes se vuelven impuros a causa de esta abominación, entonces yo no seré su Dios y quedarán descalificados para seguirme. Pues, ¿qué beneficio tengo yo de ustedes cuando se merecen la aniquilación?
Por esta razón es de aquí que se enfatiza yo soy el Eterno su Dios. Con esto hemos terminado aquí y vemos la importancia de ello. Y donde vemos que Rashi va a decir al principio una vez de Kedoshim, de que la persona también, este, cómo se hace santo, sobre todo en lo que tiene que ver cuando cuando la persona se aleja de todo lo que tiene que ver con las prohibiciones sexuales que dijeron anteriormente. Ahí la persona llega bastante a lo que es Kedoshim. Por otra parte, dijeron también a Hareimot Kedoshim, después de la muerte santificado. Dice, por lo normal, mientras la persona está de vida, no lo toman como una persona muy santa o algo por el estilo, cuando se sabe si en verdad fue santa o no santa después de la muerte. Por eso dice que se pegan esas dos parashiot, Aharemot y Kedoshim. Que tengamos buen día para empezar la parashá de Kedoshim, Besrat Hashem.